este comunicado que emitió el día de ayer la Secretaría de Hacienda, pues en el cual da puntual, digamos, información acerca de estos 13 casinos ligados al lavado de dinero. Pues también hoy en la conferencia matutina de la presidenta se abordó pues con amplitud este tema. De acuerdo con el comunicado del día de ayer de la Secretaría de Hacienda, tras una investigación de varios meses, tanto la Secretaría como el Gabinete de Seguridad Federal identificaron a 13 casinos donde detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado. Como resultado, dice la Secretaría de Hacienda en el boletín que emitió ayer, se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero en establecimientos con presencia en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero. Hacienda también informó que algunos de esos casinos operaron con movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá, así como a través de plataformas digitales, lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional. Además, se identificó que las plataformas digitales utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados. Dichas personas, detalló la Secretaría de Hacienda, transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños a cambio de un porcentaje y con ello se buscaba legitimar los ingresos aparentemente obtenidos en juegos. Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y también pues ya se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ello para que se dé seguimiento a posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se le conoce formalmente al lavado de dinero, también sobre asociación delictuosa y delitos del orden fiscal. Según Hacienda, pues estas acciones reafirman el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos en colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Combate al Lavado de Dinero, GAFI, indicó la institución encabezada por Edgar Amador. También la Secretaría de Hacienda ratificó el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población. Vamos a recuperar las palabras del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Como dijimos, esto fue una investigación colaborativa de muchos meses, no solo entre la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también del Gabinete de Seguridad, y esto es lo que se informó hoy a través de la conferencia presidencial. Vamos a verlo. Vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.
la unidad de inteligencia financiera encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas. Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares. A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia. Pues hay este primer video de lavado de dinero, de lo que anuncia también con respecto a los casinos el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Vamos a ver ahora lo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum sobre precisamente este combate al lavado de dinero ligado a este anuncio que se hizo el día de hoy en la conferencia de prensa. Pues esta es la información. Es importante que se sepa que se sigue investigando. Decidimos desde que entramos al gobierno que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero. Entonces, parte de esta investigación se fortaleció o se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada. Bueno. Ahí las palabras de la presidenta Sheinbaum de cómo lo que se busca es justamente ir atacando todas las vías por las cuales se tiene financiamiento para el crimen organizado, sobre todo a través del lavado de dinero. Y bueno, también quien estuvo presente hoy en la conferencia matutina fue la procuradora fiscal Grisel Galeano y habló justamente de estos esquemas utilizados para lavar dinero en casinos. Vamos a verlo. Hoy explicaremos
de manera sencilla cómo operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero. Hablamos del modo de operación más común, aunque no del único. Como podrán ver en la pantalla, en este esquema el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero. Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea. Tercero, con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital. Cuarto, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas. Estas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó. En algunos casos, la persona sí recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones. Quinto, cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavaron el dinero. Sexto, ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría. Es cuanto. Pues ahí está explicación de los 6 puntos que explica la procuradora Grisel Galeano sobre cómo opera este lavado de dinero que han detectado, y sobre todo en los casinos. La parte importante es no solamente el enganchamiento de los jóvenes, en este caso, o de personas amas de casa, o incluso de adultos mayores, en donde incluso hasta les pueden robar la identidad, sino después de ese primer punto viene esta manera en la que les hacen llegar tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida, en donde después se hacen las apuestas, entra ese dinero al casino, el casino refleja que esta persona gana millones, pero nunca recibe ese dinero, sino que más bien dinero de su supuesta ganancia en sus cuentas, menciona la procuradora Grisel Galeano, le piden que la reenvíe o lo use para hacer otro tipo de operaciones dentro del mismo casino. O sea que este es el esquema de lavado y al final el dinero ya se encuentra blanqueado, ya es el lavado de dinero completo y es este esquema que explicaron en 6 puntos, que es lo que acabamos de ver con la procuradora Grisel Galeano. Vamos a ver ahora lo que dijo con respecto a otro video en donde explican de otra manera el modus operandi de los casinos que lavan dinero también. La Estrategia Nacional de Seguridad tiene como objetivo fortalecer la paz y la justicia en todo el país. Para lograrlo, uno de sus pilares es el análisis financiero, que permite detectar y desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas. En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
llevó a cabo una serie de acciones de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar un esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país. Estas empresas seguían 3 tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas. ¿Cómo operaba esta red financiera irregular? A través de la investigación se detectó un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento. 1. Ingreso del dinero en efectivo. Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos, para incorporarlos al sistema financiero. 2. Uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos. 3. Intermediarios de bajo perfil. Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable, para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. 4. Retorno del dinero al beneficiario. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos. Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron 3 empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Identificar, detener y castigar estas acciones contribuye a la construcción de una paz duradera, porque debilitan el poder financiero de los grupos criminales y limitan su capacidad para adquirir armas, corromper autoridades o financiar la violencia. Seguiremos actuando con firmeza, inteligencia y coordinación para fortalecer la paz y la justicia y proteger el sistema financiero mexicano. Ahí está este video donde se explica pues justamente cómo pues opera esta red o esta colusión entre casinos y el lavado de dinero, presuntamente también ligado a actividades del crimen organizado. Por supuesto, también habría actividades de cuello blanco, delitos de cuello blanco, entre ellos pues la evasión fiscal. La investigación, como ya decíamos, pues llevó varios meses, no se aclaró ni en el comunicado de ayer ni en la presentación de hoy cuánto tiempo les había tomado, pero hay que recordar que Contralínea en 2 ocasiones o quizá 3 consultó a la presidenta Sheinbaum qué pasa con esas auditorías, porque nosotros ya sabíamos que en la Secretaría de Gobernación había auditorías abiertas a los casinos. De hecho, en una ocasión fue la secretaria Rosa Isela Rodríguez quien nos dijo pues que sí, en efecto, ya incluso se había tenido reuniones con los casineros, así los identificó ella, pues para abordar la legitimidad de sus negocios. Es decir, esto verdaderamente lleva muchos meses, Aníbal, o sea, se trata de una investigación profunda a través de la cual pues se acaban bloqueando estas 13 personas morales ligadas a casinos. Vamos a recuperar también esta mañana pues lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a esta operación de casinos que usaron estudiantes en un esquema ilícito. Lo que decíamos, hay varias líneas de investigación desde el punto de vista sociológico, pues también importante revisar qué pasa con las personas involucradas en estos esquemas, por qué se enrolan, etcétera, etcétera. Vamos a recuperar lo que dijo hoy la primera mandataria y volvemos. Son temas separados, no tiene que ver con jóvenes construyendo el futuro. El esquema que da la procuradora fiscal es un esquema de cómo operaban estos casinos en particular, o algunos de estos casinos, uno de los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que gana o que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8,000 pesos mensuales, de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen esos 50 millones de pesos? Resulta que los ganó del casino. Entonces, ¿cómo
¿Y cuánto apostó? O al revés, apuesta de pronto 50 millones de pesos en el casino. Y entonces, ¿de dónde salieron los 50 millones de pesos si gana 8,000 pesos mensuales o 9,000 pesos mensuales? Entonces, muchas veces, y esa es la investigación que se sigue haciendo, se suplanta la identidad, la persona ni siquiera sabe y de pronto le aparece dinero y luego ya no está el dinero en su cuenta. O sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen cuando apuesta, ganaste 1,000 pesos, cuando en realidad el casino reporta que ganó 50 millones de pesos. Entonces todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas de lavado de dinero que está encontrando la UIF. Y a la hora de encontrar que hay recursos que van al extranjero, pues se da aviso también a las unidades de inteligencia financiera de esos países para hacer la investigación conjunta. Además, el documento o este comunicado que dio a conocer el día de ayer la Secretaría de Hacienda menciona que entre esos movimientos millonarios en efectivo de transferencias que se hacían hacia el extranjero era a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, incluso también Panamá, así como también de distintas plataformas de carácter digital. Esto facilitaba la dispersión de los recursos ilícitos, dice este comunicado, su ocultamiento y también la reinserción al sistema financiero mexicano y también internacional. Ahora veíamos esta forma en la que la presidenta Claudia Sheinbaum dice, bueno, son dos temas separados. Nosotros acá decimos que son varias líneas de investigación las que abre este tema del lavado de dinero de los casinos, pero también el tema acá está vinculado a lo que sucedió también el día de ayer. Lo vamos a ver incluso con el detector de mentiras, pero está en el tema de los casinos también la parte que toca a una televisora y cómo ha hecho uso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sobre eso también se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum y vamos a ver cómo lo hizo el día de hoy allá en Palacio Nacional. Hay que revisarlo. De todas maneras, porque es importante decirlo, ¿no? Esta es una investigación en particular, todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político. Todo tiene sustento legal. Incluso en el caso de la deuda tributaria, pues como lo hemos explicado, son temas que vienen ni siquiera del presidente López Obrador, sino desde antes, algunos desde 2008. Entonces, todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal. También esto que se realizó para 3 establecimientos tienen todo un sustento jurídico legal y las pruebas de lavado de dinero. Entonces, esto es muy importante. Ya la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tendría que revisarse. De hecho, empata en lo reciente publicado con Azteca por una sencilla razón: denuncian una campaña de asedio y acoso con visitas del personal justamente de la Secretaría del Trabajo. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro el personal va a las oficinas para comprobar que en efecto se esté llevando a cabo correctamente el programa y no se esté haciendo un mal uso de ellos, ¿no? Entonces, así es una nota que salió recientemente. La Secretaría del Trabajo hace inspecciones rutinarias. En esas inspecciones rutinarias se hace a cualquier empresa, entre otras razones, siempre para garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, en fin. Y hay visitas que tienen que ver también con la revisión de la ley del outsourcing, de que no se esté contratando a las personas ilegalmente a través de otras empresas cuando eso ya no es válido por ley. Entonces, pero son inspecciones rutinarias que hacen a cualquier empresa, porque salió
También que si a este grupo empresarial, a Reforma también lo dijeron, que si habían ido por una nota que habían sacado, no tiene nada que ver con eso. Son inspecciones rutinarias que hace la Secretaría del Trabajo. Importante esta aclaración que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, porque también el día de ayer estaban mencionando que es parte del autoritarismo que tiene el gobierno mexicano. Bueno, no tiene nada que ver la actuación de las autoridades que van a revisar un programa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro con lo otro que tiene que ver con el tema de los casinos. ¿Qué es lo que está pasando con estas, digamos que este uso ilícito del negocio de los casinos, que a nivel global, también hay que decirlo, a nivel global se sabe que es una de las actividades con mayor vulnerabilidad hacia el lavado de dinero, no es desconocido nunca para las autoridades. El tema aquí es que también cuando le consultan a la presidenta cuándo se dio estos permisos y esto que mencionabas al inicio del programa, pues la mayoría se dieron con Santiago Krill, o sea, ese que apenas sí, era el secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox, y al término del sexenio de Vicente Fox, de hecho, es cuando sueltan una gran cantidad de permisos de casinos, algunos de los cuales ni siquiera se llevaron a la práctica. O sea, hay empresas como Televisa, ya lo decíamos, que hemos publicado varios trabajos sobre casinos nosotros, algunas sobre Big Bola, en fin, sobre varios casinos. Pero en el caso de Televisa, pues tiene permisos que nunca aterrizó en establecimientos. Entonces, pues que los devuelvan o que se les cancelen. Pero no es posible que sigan pues en esta dinámica de pues beneficiarse, ¿no? Del poder, como decía hoy la presidenta, que para eso quieren regresar al poder algunos de ellos. Y bueno, vamos a recuperar también las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a este tema de cómo pues se revisa también lo jurídico y lo legal, y por supuesto criticó también la política de seguridad del neoliberalismo. Es justamente un poco el contexto en el cual pues se fue dando también estos permisos. Sí, vamos a ver. La respuesta, ¿no? Lo primero, este grupo dice que lo que hace el gobierno tiene un sentido político en contra del grupo Salinas, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Bueno, si tuviera un sentido político, ¿por qué Jóvenes Construyendo el Futuro también está en este grupo? Es decir, no hay ningún planteamiento de que este programa para beneficio de los jóvenes, porque no es para beneficio de las empresas, es para beneficio de los jóvenes, esté ahí. Eso es lo primero, la mejor demostración de que no hay un asunto político, sino jurídico, legal. Repito, porque se habla de Estado de Derecho cuando se quiere y cuando no, no. Estado de Derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Estado de Derecho quiere decir que si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley. Estado de Derecho quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar y también el individuo y también las personas morales. Personas morales son empresas. Entonces, todos tenemos que cumplir con la ley. Entonces, esto no tiene nada que ver con un asunto político. Quien lo politizó realmente fue él. Ahora, si queremos debatir políticamente, vamos a debatir políticamente y vamos a seguir contrastando los dos proyectos de nación que se plantean. Los dos proyectos de nación que se plantean es uno que critica a todos aquellos que reciben becas o pensiones de los programas de bienestar, porque dice que no se lo merecen, que no han trabajado, que deberían de trabajar para ganar esos recursos.
esa visión, que es en realidad de todos aquellos que políticamente están en contra nuestra y en contra de lo que representamos, que no quieren los programas de bienestar. No les parece que el pueblo de México tenga derecho a los programas de bienestar. Ellos piensan que el adulto mayor que recibe una pensión es un flojo. Lo dijo en su momento Fox. Parásitos, dice Salinas. Parásitos. Imagínense decirle a una adulta, a un adulto mayor, que ha dado su vida por su familia, por su comunidad, por el país, por la patria, decirle parásito. Entonces, ellos consideran que los programas de bienestar no deberían existir. En la campaña el PRIAN dijo que apoyaba los programas de bienestar, terminó la campaña y dijeron: nunca hemos estado de acuerdo con los programas de bienestar. Bueno, hay personas que además públicamente dicen que no están de acuerdo con los programas de bienestar y se benefician de ellos. Vimos a Cuadri cómo fue a pedir su tarjeta de adulto mayor, y a muchos otros, Madero, en fin, muchos otros, que públicamente dicen que están en contra y luego van y se benefician de ello. Y dicen, bueno, es que es universal y está en la Constitución. Bueno, pero si estuvieras en contra, tendría que haber cierta congruencia. En este sentido también, si consideras que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que no beneficia a los jóvenes porque te haces parte de ese programa, en efecto, pues hay una contradicción. Pero lo que está en el fondo son los dos proyectos de nación. Como lo decía ayer, así como hay dos proyectos de nación, uno en el tema de la seguridad, que llama a la guerra, que llama a romper con todas las leyes, que pone a delincuentes al frente de secretarios de la Secretaría de Seguridad, como fue García Luna y Calderón, que llevaron, como lo mostramos ayer, vuelve a poner la gráfica de homicidios, Belmont, vuelve a poner la gráfica de homicidios que pusimos ayer. Así como hay quien defiende que la mejor estrategia fue la de Calderón y la de Peña Nieto, y que no muestra el daño que le provocó a la nación y al pueblo de México, pero que además no tuvo resultados porque aumentaron los homicidios. Ese es un proyecto que tiene que ver con la reivindicación de estar fuera de la ley, incluso con el permiso para matar, porque eso es la guerra, permiso para matar. Una persona que declara la guerra contra el narco pone al frente de esa guerra a un personaje que se beneficia del narco, que habla de daños colaterales, que es población civil, niños, niñas, como necesarios en un proceso, y que además el resultado que da a las sociedades más homicidios, 145% más homicidios que cuando entra. Y luego Peña, que sigue prácticamente la misma estrategia, nada más que ya sin García Luna, pero con la idea de que no importa, fuera de la ley se puede ultimar a una persona así, sin un juicio, con enfrentamientos, que provocó un incremento adicional en los homicidios. Ese es un proyecto de nación, es un proyecto de nación que benefició a muchos con corrupción, un proyecto de nación de privilegios, un proyecto de nación que generó desigualdad, pobreza, que nunca utilizó los recursos públicos para beneficio del pueblo de México ni para obras estratégicas, que benefició a unos cuantos. El resultado en homicidio, incremento. El pueblo de México decide en 2018 cambiar. Elige al presidente López Obrador y cambia el modelo de desarrollo, el modelo de atención a las causas, el apoyo a la gente,
se crean los programas de bienestar, aumenta el salario, disminuye la pobreza en 13.5 millones de personas, pero además comienzan a disminuir los homicidios. Cuando entramos nosotros decimos, vamos a continuar con la cuarta transformación, porque ha dado resultados, porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, porque aumentó la inversión extranjera directa, porque el peso está bien, porque hay una economía sólida, que hay que seguir trabajando porque todavía necesitamos trabajar todos los días para un mejor país. Eso es lo que estamos haciendo. Y en seguridad, ¿qué hicimos? Fortalecimos la inteligencia y la investigación y las detenciones. Y fortalecimos también la atención a las causas. Y el resultado es una disminución mayor de los homicidios. Bueno, de la misma manera, ¿por qué el peso está en 18.30? ¿Por qué se crean empleos? Aún con la situación internacional que vive el mundo. Pues hay esta crítica que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a lo que fue el neoliberalismo, al tema de seguridad y sobre todo recuperando esto que presentaron el día de hoy en la conferencia de prensa que tiene que ver con el lavado de dinero de estos casinos. Para que tengan una dimensión, la ONU en 2021 había hecho un análisis de que el lavado de dinero a nivel internacional alcanzaba el 2.7% del Producto Interno Bruto Mundial, y la información que se tenía con respecto a los permisos que había en el caso de los casinos, pues desde luego que destacan los que fueron entregados por Felipe Calderón, por Vicente Fox, por Enrique Peña Nieto. En ese periodo, 36 permisionarios que operaban 377 centros de apuestas, ni más ni menos. Hoy, Nancy, sabemos que además de estos permisos, que son de esta época neoliberal, en donde por un lado daban estos permisos a diestra y siniestra, por otro lado deterioraban gradualmente el tema de la seguridad en México, por otro lado además aplanaron la curva de los salarios de la clase trabajadora mexicana. Pues bueno, ese es el modelo neoliberal que fueron construyendo un día y otro sexenio y otro sexenio, cada vez que pasó el tiempo desde que estuvo de la Madrid, después Carlos Salinas y así hasta Enrique Peña Nieto. Ese fue el sistema que fueron construyendo constantemente esos gobiernos del PRI, del PAN, y al final incluso hasta el PRD estuvo metido en eso.